Yo ya estaba despierta desde temprano, antes de que amaneciera del todo, porque siempre pasa lo mismo y el cuerpo ya no espera. Empecé lavando los platos que habían quedado de la noche anterior, restos de grasa pegados, vasos con marcas de labios, migas duras en el fondo del fregadero. El agua estaba fría y me corría por las muñecas porque el grifo gotea y nunca lo arreglan. La cocina olía a detergente barato y a cebolla, y por la ventana entraba un aire helado porque no cierra bien desde hace años. La casa ya estaba llena desde el mediodía, gente entrando y saliendo, abrigos tirados sobre las sillas, bolsas en el suelo, voces superpuestas. Yo iba y venía con el trapo en la mano, limpiando la mesa una y otra vez, secando copas, acomodando cubiertos que nadie respetaba. Nadie me pedía las cosas, solo las dejaban cerca, como si yo fuera parte del mueble. En la sala sonaba una música de Navidad bajita, de fondo, y se mezclaba con risas, platos chocando, niños corriendo y golpeando los muebles. Yo puse agua a hervir para el café aunque nadie lo había pedido. Sentía las manos ásperas, rojas, y la manga del suéter mojada pegada a la piel. No recordaba a qué hora me había sentado por última vez, ni si lo había hecho. La mesa estaba arreglada como siempre, bonita para las fotos. El mantel limpio, los platos bien puestos, la carne en el centro, el arroz suelto, la ensalada con limón recién cortado. Las uvas las había comprado en el mercado de la esquina, las más baratas, y aún así, me pasé todo el camino pensando si había hecho bien en gastar ese dinero. Escuché la voz de mi hijo desde la sala, más fuerte de lo normal, contando algo del trabajo, exagerando un poco, y todos riéndose como si cada frase fuera importante. Cuando entró a la cocina no me miró. Abrió la nevera con brusquedad y preguntó dónde estaba la cerveza, con ese tono molesto, como si yo la hubiera escondido a propósito. Le dije que estaba abajo, detrás del jugo, y chasqueó la lengua, impaciente, y cerró la puerta de golpe. La nevera vibró y algunos imanes se movieron. Yo recogí uno que estaba a punto de caer y lo acomodé otra vez. Mi nuera pasó detrás de él con un plato en la mano y tampoco me miró. Yo estaba ahí para que la casa funcionara, para que nada faltara, pero al mismo tiempo era como si no existiera. Durante la tarde todo siguió igual, con esa sensación de que algo estaba mal, pero nadie decía nada. Yo escuchaba comentarios sueltos, risas que no me incluían, miradas que se cruzaban sin pasar por mí. Cada vez que entraba a la sala con una bandeja, las conversaciones bajaban un poco y luego volvían a subir cuando me iba. Alguien dijo que la carne estaba un poco seca y otro respondió que igual estaba buena, que no importaba. Yo asentí sin que nadie me estuviera hablando y volví a la cocina. Saqué más copas del armario, esas que solo usamos en fechas especiales, y las fui secando con cuidado porque son finas y siempre temo que se rompan. El vino ya estaba abierto y manchaba un poco la mesa cada vez que alguien servía sin cuidado. Yo limpiaba esas gotas como si fueran culpa mía. Sentía un cansancio pesado en la espalda, en las piernas, como si el cuerpo se me fuera apagando por partes. Pensé que cuando todos se sentaran quizá podría sentarme yo también, aunque fuera un rato corto, aunque fuera en la punta de la mesa. Cuando por fin nos sentamos, ya era de noche y afuera hacía más frío. Las ventanas estaban empañadas y la luz amarilla del comedor hacía que todo se viera un poco borroso. Yo me senté en una silla que siempre queda libre, cerca de la pared, para poder levantarme rápido si hacía falta algo. Tenía la copa de vino en la mano y apenas había probado la comida. Escuchaba a mi hijo hablar cada vez más alto, interrumpiendo a los demás, riéndose fuerte. En un momento hice un comentario sin pensar, algo pequeño, sobre que los niños estaban cansados y quizá era mejor que comieran ya. Él me miró, con una cara que no le había visto antes, dura, impaciente. Dijo que siempre tenía que meterme, que arruinaba el ambiente, que era un estorbo. La palabra quedó flotando ahí, pesada. Antes de que yo pudiera decir nada, movió el brazo y mi copa cayó. El vino se derramó sobre mi ropa frío, bajando por el pecho. Nadie gritó, nadie se levantó. Yo me quedé quieta, con la tela mojada pegada al cuerpo, sin saber dónde poner las manos. Por unos segundos nadie reaccionó, como si no hubiera pasado nada importante.
El vino seguía goteando desde la mesa hasta el suelo, y yo sentía el frío en la piel, ese frío que primero molesta y después adormece. Bajé la mirada y vi cómo la mancha se iba extendiendo por la tela, oscura, imposible de disimular. Alguien alcanzó una servilleta y la dejó cerca de mi plato, sin mirarme, como si eso resolviera algo. Mi hijo siguió hablando, ya de otro tema, y las voces alrededor empezaron a subir de nuevo, torpes, forzadas. Yo me pasé la servilleta por la ropa sin apuro, sabiendo que no iba a servir de nada. Tenía las manos temblando un poco, pero las apoyé sobre las piernas para que no se notara. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré, no grité, no dije nada. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina, escuchando detrás de mí cómo alguien movía la silla para ocupar el espacio que yo había dejado. En la cocina me quedé un momento apoyada en la encimera, respirando hondo, mirando el fregadero lleno otra vez. Me saqué el suéter con cuidado y lo dejé sobre una silla. La camisa también estaba manchada, pegajosa, y me dio asco tocarla. Abrí el grifo y me lavé las manos, como si el vino se me hubiera metido debajo de la piel. El agua salía helada y no la cambié. Escuchaba desde ahí las risas apagadas, el tintinear de los cubiertos, la música que seguía sonando como si nada. Nadie vino a buscarme. Nadie preguntó si estaba bien. Yo agarré un trapo limpio y sequé el suelo donde había caído el vino, por costumbre, por no dejar las cosas así. Pensé que en algún momento iba a volver a la mesa, pero el cuerpo no me respondió. Me quedé ahí parada, mirando mis manos rojas, tratando de entender en qué momento había pasado a ser algo que se podía empujar sin cuidado. El resto de la noche pasó sin que yo volviera a sentarme. Iba y venía entre la cocina y el baño, limpiando lo que no hacía falta limpiar, acomodando cosas que ya estaban en su lugar. Cuando alguien pedía algo, lo hacía sin levantar la voz, como si yo estuviera del otro lado de una pared. Mi hijo no volvió a mirarme. Mi nuera hablaba con los demás como si nada hubiera ocurrido, sonriendo, sirviéndose más vino. En un momento escuché que alguien decía que era mejor no hacer escándalo, que eran fechas para estar tranquilos. No supe a quién se referían. Yo sentía el cuerpo pesado, como si cada movimiento costara más de lo normal. Me dolían los hombros, la espalda, y ese cansancio no era solo de ese día. Pensé en todas las veces que me había quedado callada para que las cosas no empeoraran. Pensé en cuántas navidades habían pasado así, parecidas, con silencios largos y palabras mal dichas que nadie recogía después. Cuando empezaron a irse, ayudé a juntar los abrigos y a abrir la puerta. Algunos se despidieron rápido, con besos en el aire, sin mirarme a los ojos. Otros dijeron que todo había estado muy lindo. Yo asentía y cerraba la puerta detrás de ellos. La casa quedó en silencio de golpe, con ese silencio incómodo que viene después del ruido. Mi hijo se fue a su cuarto sin decir nada. Yo volví a la cocina y miré la mesa todavía puesta, las copas vacías, las manchas secas de vino. Empecé a levantar los platos uno por uno, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El reloj marcaba tarde, pero no me importó. Lavé cada cosa con cuidado, escuchando solo el sonido del agua y mis propios pasos. Cuando terminé, apagué la luz y me quedé un momento ahí, en la oscuridad, con la sensación de que algo se había roto esa noche y que no se iba a arreglar con el paso de los días. Al día siguiente me desperté con el cuerpo dolorido, como si no hubiera dormido nada. La ropa todavía olía a vino y la dejé en una bolsa aparte, sin ganas de lavarla enseguida. En la cocina quedaban restos de la noche anterior, una copa olvidada, migas en la mesa, una silla mal puesta. Preparé café solo para mí y me senté un momento, apoyando los codos, mirando la pared. Mi hijo salió de su cuarto más tarde, con el celular en la mano, hablando con alguien. Pasó por mi lado sin saludar y abrió la nevera. Yo esperé alguna palabra, una mirada, cualquier cosa. No hubo nada. Cerró la puerta y se fue otra vez. El silencio quedó más pesado que la noche anterior. Durante los días siguientes, la casa funcionó como siempre, pero algo estaba distinto. Las palabras eran menos, los gestos más cortos. Yo hacía lo mismo de siempre. Limpiaba, cocinaba, ordenaba, pero sentía que cada cosa me costaba el doble.
A veces me venía a la cabeza la escena de la copa cayendo, el vino deslizándose por la ropa, y me detenía un segundo sin darme cuenta. Nadie volvió a mencionar lo que pasó. Era como si no hubiera existido. Yo entendí que así iba a quedar, guardado, sin disculpas, sin explicación. Y empecé a pensar por primera vez en mucho tiempo que tal vez no podía seguir viviendo como si eso fuera normal. Una tarde fui al mercado como siempre, con la bolsa reutilizable doblada en el bolso. Caminé despacio por los pasillos, mirando los precios, haciendo cuentas en la cabeza. Me encontré con una vecina y hablamos de cosas sin importancia, del calor que no aflojaba, de lo caro que estaba todo. Yo asentía, respondía lo justo. Cuando volví a casa, mi hijo estaba sentado en la mesa, revisando papeles. Me preguntó si había visto unos documentos, sin levantar la vista. Le dije que no sabía de qué hablaba. Suspiró fuerte, molesto, y dijo que siempre desordenaba todo. Yo me quedé parada un momento con la bolsa en la mano, sintiendo otra vez esa mezcla de cansancio y bronca muda. Dejé las compras sobre la encimera y empecé a guardar las cosas sin decir nada. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama, escuchando los ruidos de la casa, el paso de los autos afuera, el sonido del reloj. Pensaba en las palabras que no había dicho, en todas las veces que había dejado pasar cosas para evitar problemas. Me di cuenta de que ya no era solo esa Navidad. Era una suma de días iguales, de gestos chicos que se acumulaban. A la mañana siguiente, me levanté antes que él y preparé el desayuno como siempre. Cuando salió de su cuarto, me miró apenas y dijo que estaba apurado. Yo lo vi irse y cerrar la puerta. Me quedé sola en la cocina, con la taza en la mano, y sentí que el silencio ya no era solo incómodo. Era una señal clara de algo que no estaba funcionando. Ese mismo día, mientras ordenaba un cajón que casi nunca abría, encontré unos sobres viejos mezclados con recibos. Eran papeles de la casa, cosas que yo había guardado sin prestar demasiada atención. Me senté en la silla y empecé a revisarlos con calma, uno por uno. Había cuentas pagadas, contratos, copias. En uno de los sobres encontré una hoja doblada que no reconocí. La leí despacio, 2 veces. Era un trámite que ya no estaba a mi nombre. Sentí un vacío en el estómago, como si el aire se me hubiera ido de golpe. Cerré el sobre y lo dejé sobre la mesa, tratando de ordenar las ideas. Pensé que quizá era un error, algo que no entendía bien, pero sabía que no. Cuando él volvió esa noche, le pregunté por los papeles sin levantar la voz. Le mostré el sobre abierto sobre la mesa. Se quedó quieto unos segundos, mirándolo, y después dijo que no era para tanto, que era algo que había tenido que hacer. Hablaba rápido, como si ya tuviera preparada la explicación. Dijo que yo no entendía de esas cosas, que era mejor así, que no me preocupara. Yo lo escuchaba y sentía otra vez esa sensación conocida de estar fuera de lugar, de que decidían por mí. Le pregunté desde cuándo era así. Me respondió que hacía tiempo. No me miró a los ojos en ningún momento. Yo asentí, guardé los papeles y me fui a la cocina. Me apoyé en la encimera y respiré hondo, sabiendo que esa conversación no había terminado, aunque en ese momento nadie hubiera levantado la voz. Los días siguientes se volvieron más tensos, aunque por fuera pareciera que nada había cambiado. Él hablaba poco conmigo, y cuando lo hacía era para cosas prácticas, cortas, sin espacio para responder. Yo seguía ocupándome de la casa, pero cada vez que pasaba por el cajón donde había encontrado los papeles, sentía una presión en el pecho. Empecé a prestar atención a detalles que antes dejaba pasar. Llamadas que hacía en voz baja, sobres que guardaba rápido, la forma en que cambiaba de tema cuando yo preguntaba algo. No era una discusión abierta, era algo más silencioso, más pesado. Yo entendí que no se trataba solo de la copa, ni de la palabra que me había dicho. Era una manera de tratarme que venía de lejos y que ahora ya no podía ignorar. Una mañana decidí volver a revisar los documentos cuando él no estaba. Los puse sobre la mesa, los ordené por fecha, con cuidado. Me tomé el tiempo de leer todo despacio, aunque algunas cosas no las entendiera del todo. Ahí confirmé lo que ya sospechaba. Decisiones tomadas sin mí, cambios hechos a mis espaldas. Me sentí cansada,
pero también extrañamente tranquila, como si al fin las cosas tuvieran forma. Guardé los papeles en una carpeta y la dejé aparte. Ese día no limpié tanto como siempre. Dejé algunos platos en el fregadero y me senté un rato más largo de lo habitual. Miré la luz entrar por la ventana de la cocina y pensé que ya no podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba frente a mí. Esa tarde, cuando volvió, notó enseguida que algo no estaba como siempre. La mesa no estaba puesta, la cocina no olía a comida recién hecha. Me preguntó si había pasado algo, con ese tono que mezcla fastidio y desconfianza. Le dije que no, que estaba cansada. Se quedó parado un momento, como esperando algo más, y después se fue a su cuarto. Yo me quedé sentada, escuchando cómo cerraba la puerta. No sentí culpa, sentí un cansancio distinto, más hondo. Preparé algo simple para mí y comí despacio, sin apuro, sin levantarme a buscar nada para nadie más. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía eso sin mirar el reloj. A la noche volvió a salir el tema de los papeles. Él habló de dinero, de responsabilidades, de lo difícil que estaba todo. Dijo que yo exageraba, que siempre hacía un drama de cosas pequeñas. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que quería entender bien qué había firmado y cuándo. Me miró sorprendido, como si no esperara esa pregunta. Dijo que no tenía ahora los documentos a mano, que después veríamos. Yo asentí. No discutí. Me fui a dormir temprano. En la cama, con la luz apagada, pensé en la Navidad, en la copa cayendo, en la palabra que había usado. Todo estaba conectado. No era un hecho aislado. Era una forma de borrarme que había ido creciendo con los años. A la mañana siguiente, me levanté con una claridad rara, como si el cuerpo hubiera decidido algo antes que yo. Preparé café y me senté otra vez en la cocina, mirando los papeles que había dejado aparte. Los toqué, los acomodé, los volví a leer. Afuera pasaba un camión y alguien gritaba en la calle. La vida seguía igual para todos menos para mí. Pensé en la casa, en los años ahí adentro, en todo lo que había sostenido sin preguntar demasiado. Me di cuenta de que nunca había estado realmente a mi nombre nada de eso, aunque siempre lo había sentido como mío. Esa idea me quedó dando vueltas mientras lavaba la taza y la dejaba boca abajo sobre el trapo. Cuando él volvió por la tarde, le dije que quería hablar con calma. Nos sentamos en la mesa, sin gritos, sin apuro. Le pedí que me explicara todo desde el principio. Empezó a hacerlo, pero a mitad de camino se molestó. Levantó un poco la voz y dijo que yo no confiaba en él, que después de todo lo que había hecho me ponía en ese lugar. Yo lo miré y no respondí enseguida. Sentí otra vez el peso de muchas conversaciones parecidas. Le dije que no se trataba de confianza, sino de respeto. La palabra quedó ahí, entre los dos. Él se levantó y se fue. Yo me quedé sentada, con las manos sobre la mesa, sabiendo que esa vez no iba a ser yo la que siguiera acomodando las cosas para que todo pareciera normal. Después de esa conversación, la casa se volvió más silenciosa. No era un silencio tranquilo, era uno tenso, lleno de cosas no dichas. Él evitaba estar en el mismo espacio que yo. Comía en horarios distintos, cerraba la puerta de su cuarto, hablaba por teléfono en voz baja. Yo seguía con mi rutina, pero ya no con la misma disposición. Hacía lo necesario y nada más. Dejé de adelantar tareas, de anticiparme a lo que pudiera faltar. Si no había algo, no lo resolvía enseguida. Me di cuenta de que durante años había vivido corriendo detrás de los demás, tratando de que todo funcionara, aunque nadie me lo hubiera pedido de verdad. Una tarde, encontré la carpeta de los papeles abierta sobre la mesa. Faltaban algunas hojas. Sentí un golpe seco en el pecho, pero no me desesperé. Esperé a que volviera. Cuando llegó, le pregunté dónde estaban. Me dijo que las había llevado para ver unas cosas, sin dar más detalles. Le pedí que las trajera de vuelta. Se rió de una manera que me molestó y dijo que estaba exagerando otra vez. Yo no levanté la voz. Le repetí que quería los documentos completos en la casa. Me miró fijo, serio, y por primera vez noté que ya no podía tratarme como antes. No dijo nada más. Se fue y cerró la puerta con fuerza. Yo me quedé ahí parada, con la sensación clara de que algo estaba cambiando, aunque todavía no sabía cómo iba a terminar.
Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por una mezcla de atención y cansancio que no me dejaba apagar la cabeza. Escuchaba cada ruido de la casa, cada paso, cada puerta que se abría o se cerraba. Pensaba en cómo había llegado a ese punto sin darme cuenta. No fue de golpe, fue de a poco, con cosas pequeñas que se repitieron hasta volverse normales. Me levanté varias veces a tomar agua y miré por la ventana la calle vacía. El aire estaba frío y quieto. Volví a la cama sabiendo que al día siguiente no iba a fingir que nada pasaba. A la mañana siguiente él no estaba. Había salido temprano y no dejó mensaje. Preparé el desayuno solo para mí y me senté sin apuro. Más tarde revisé otra vez la casa, cajones, carpetas, lugares donde solían guardarse cosas importantes. Encontré copias que no sabía que existían. Las junté todas y las puse en una sola pila. No sentí rabia. Sentí una determinación tranquila. Guardé todo en una bolsa y la dejé en mi cuarto. Ese día salíamos a hacer un trámite simple, algo que venía postergando desde hacía años. Caminé hasta la oficina, esperé mi turno y hablé con una persona que no me conocía. Por primera vez en mucho tiempo, expliqué algo que me pasaba sin bajar la voz. Cuando volví a casa, ya era de tarde. La luz entraba inclinada por la ventana del comedor y marcaba el polvo en el aire. Me senté un momento antes de guardar la bolsa con los papeles. Sentía el cuerpo cansado, pero no pesado como otros días. Era un cansancio distinto, más limpio. Escuché la llave en la puerta y supe que había vuelto. Entró sin saludar, dejó las cosas en la mesa y fue directo a la cocina. Vio la bolsa y preguntó qué era. Le dije que eran documentos. No le expliqué más. Se quedó mirándome unos segundos, como esperando que siguiera hablando. Yo no lo hice. Preparé un mate y me senté otra vez, dándole la espalda. El silencio entre los dos ya no era incómodo, era firme. Esa noche no cenamos juntos. Cada uno comió a su hora. Yo me llevé el plato al cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y comí despacio, sin apuro, escuchando la televisión apagarse en la sala. Pensé en la Navidad, en la copa cayendo, en el vino frío sobre la ropa. Pensé en todo lo que vino después. No sentí tristeza en ese momento. Sentí algo más parecido a un límite. Dejé el plato a un lado y me acosté sin apagar la luz enseguida. Miré el techo un rato largo. Sabía que nada iba a volver a ser como antes y por primera vez esa idea no me dio miedo. A partir de ese día, empecé a moverme distinto dentro de la casa, como si el cuerpo hubiera aprendido un ritmo nuevo. Me levantaba temprano, pero ya no con la urgencia de dejar todo listo antes de que alguien más apareciera. Preparaba lo justo. Comía cuando tenía hambre, dejaba algunas cosas para después sin sentir culpa. Él notó el cambio, aunque no lo dijo. Me observaba desde lejos, como midiendo algo. A veces intentaba hablar de temas sueltos, comentarios sin peso, como si así pudiera volver a lo de antes. Yo respondía lo necesario, sin enojo, sin explicación. Seguía con mis cosas. Los papeles seguían guardados en mi cuarto y yo los revisaba de vez en cuando, leyendo despacio, anotando dudas en una hoja aparte. Empecé a entender términos que antes me parecían ajenos. Me di cuenta de cuántas decisiones se habían tomado sin mí, mientras yo estaba ocupada sosteniendo lo cotidiano. La casa seguía siendo la misma, los mismos muebles, los mismos ruidos, pero yo ya no ocupaba el mismo lugar adentro de ella. Una tarde se sentó frente a mí en la cocina y me dijo que no entendía qué me pasaba, que desde Navidad estaba rara. Escuchar esa palabra me tensó el cuerpo, pero no reaccioné. Le dije que no estaba rara, que estaba cansada. Se quedó callado, esperando algo más, quizá una disculpa o una marcha atrás. No la tuvo. Le recordé lo que había pasado esa noche, sin subir la voz, sin adornar nada. Le dije la palabra que había usado y el gesto con la copa. Intentó minimizarlo, dijo que había sido un momento, que yo siempre recordaba lo peor. Lo dejé terminar. Después le dije que para mí no había sido un momento, que había sido claro. El silencio que siguió fue largo y espeso. Él desvió la mirada y se levantó de la mesa. Yo me quedé sentada, con las manos apoyadas, sintiendo cómo algo se afirmaba dentro de mí sin necesidad de decir nada más. Con el paso de los días empecé a salir más.
no por necesidad, sino porque quería. Caminaba sin apuro por el barrio, entraba a negocios aunque no fuera a comprar nada. Me sentaba un rato en la plaza cuando el sol estaba tibio. En la casa, las cosas se hacían solas o no se hacían. Si él preguntaba algo, respondía. Si no, seguía con lo mío. Ya no estaba pendiente de anticipar sus estados de ánimo. Noté que se incomodaba con ese silencio nuevo, con esa falta de reacción. Una noche dijo que la casa estaba distinta, que se sentía rara. Yo no contesté. Seguí doblando ropa en la mesa, prolija, despacio. Sabía que no se refería a las paredes ni a los muebles. Un sábado revisé de nuevo los documentos y encontré una fecha que no había visto antes. Era anterior a muchas cosas. Me quedé mirando ese número un rato largo. No sentí sorpresa, sentí confirmación. Guardé todo y salí sin avisar. Fui a una oficina pequeña, esperé mi turno y hablé con alguien que me explicó cosas básicas, sin rodeos. Escuché más de lo que hablé. Tomé nota. Cuando volví, él estaba en la casa. Me preguntó dónde había estado. Le dije que haciendo un trámite. No preguntó más. Esa noche dormí mejor que en semanas. El cuerpo por primera vez no estaba en guardia. Después de esa salida, empecé a ordenar mis cosas con más atención. No la casa, mis cosas. Ropa, papeles, objetos que había ido dejando en distintos lugares. Hice una pila en el cuarto y otra en el armario. Me deshice de lo que no usaba, de lo que estaba roto. Él observaba esos movimientos con una mezcla de curiosidad y molestia. Un día preguntó si pensaba irme. Le dije que no sabía. No era una amenaza ni una promesa. Era la verdad. No volvió a tocar el tema, pero el aire entre los dos se volvió más espeso, como si ambos estuviéramos esperando algo. Una noche volvió a mencionar el dinero. Dijo que las cosas estaban difíciles, que había que ser cuidadosos. Yo le dije que lo sabía, que siempre lo había sabido. Le pedí que a partir de ahora todo lo que se firmara se hablara antes. Me miró serio, sorprendido otra vez. Dijo que estaba bien, pero su voz no sonó convencida. Yo asentí, no discutí. Me fui a dormir. En la cama, con la luz apagada, pensé en cuánto había cedido sin darme cuenta. No sentí bronca. Sentí una especie de duelo silencioso por todo lo que había aceptado como normal. A partir de esa conversación, dejó de hablarme de ciertas cosas. Yo lo notaba en los silencios, en los temas que esquivaba, en la manera en que guardaba papeles rápido cuando yo entraba a la habitación. Ya no me escondía todo, pero tampoco me incluía. Esa ambigüedad era nueva. Yo seguía con mi ritmo, sin apurarlo, sin perseguir respuestas. Empecé a anotar fechas, montos, nombres, en un cuaderno chico que guardaba en el cajón de mi mesa de luz. No lo hacía por desconfianza abierta, sino por cuidado. Me di cuenta de que nunca antes había cuidado así de mí misma. La casa seguía funcionando, pero ya no giraba alrededor de él. Yo ocupaba un espacio más claro, más firme, aunque todavía silencioso. Un domingo por la tarde, se sentó frente a mí otra vez. Dijo que no le gustaba cómo estaban las cosas, que sentía que yo me estaba alejando. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que no me estaba yendo, que estaba dejando de sostener sola lo que era de los dos. Se quedó callado, procesando. Me preguntó qué quería. Pensé un momento antes de responder. Le dije que quería claridad y respeto, nada más. No hablé de futuro, ni de irme, ni de romper nada. Solo eso. Asintió, pero no respondió. Se levantó y fue a su cuarto. Yo me quedé en la cocina, limpiando una taza, con la sensación de que por primera vez había dicho exactamente lo necesario. Desde ese día empecé a notar cambios pequeños, casi imperceptibles para cualquiera de afuera. Preguntas que antes no existían, pausas antes de decidir cosas mínimas, miradas que buscaban confirmación. No era cuidado, era cálculo. Yo respondía cuando preguntaba y me callaba cuando no. Seguía con mis salidas, con mis trámites, con ese cuaderno que ya no me soltaba. Anotaba todo sin prisa, como quien junta pruebas sin saber todavía para qué. A veces me sorprendía recordando la Navidad sin el nudo en el pecho. La imagen seguía ahí, la copa cayendo, la palabra dicha sin freno, pero ya no dolía igual.
Se había convertido en un punto claro, una marca, el momento exacto en que dejé de pensar que exageraba. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto, encontré una caja vieja con fotos. Las miré una por una sentada en el suelo. Años distintos, caras que ya no estaban, otras que habían cambiado. Me vi sosteniendo cosas, siempre un paso atrás, siempre atenta a que nada se rompiera. Cerré la caja sin nostalgia. La guardé otra vez. No era tristeza lo que sentía, era distancia. Cuando él llegó y me vio ahí, no dijo nada. Se apoyó en la puerta unos segundos y se fue. Yo seguí sentada un rato más, respirando lento, entendiendo que ya no necesitaba que él validara lo que yo estaba haciendo. En las semanas siguientes, la convivencia se volvió más ordenada y más fría. No había discusiones, pero tampoco gestos de cercanía. Cada uno ocupaba su espacio con cuidado, como si estuviéramos midiendo hasta dónde llegar. Yo seguía con mis rutinas, pero ya no eran las mismas. Había dejado de hacer cosas por inercia. Si algo no me correspondía, no lo hacía. Si algo no estaba claro, lo preguntaba. A veces no obtenía respuesta, pero eso ya no me detenía. Empecé a sentir el cuerpo más liviano, aunque las noches seguían siendo largas. Me despertaba temprano y me quedaba un rato en la cama, escuchando la casa en silencio, sin esa urgencia antigua de levantarme antes que todos. Un día volvió a mencionar la Navidad, de manera indirecta, diciendo que había sido una noche complicada para todos. Lo dijo como quien reparte culpas para que ninguna pese demasiado. Yo lo miré y le dije que para mí no había sido complicada, había sido clara. No levanté la voz, no expliqué nada más. Se quedó mirándome sorprendido y después bajó la mirada. No respondió. Yo seguí con lo que estaba haciendo. Sentí que esa escena, por primera vez, no me pertenecía solo a mí. Ya no la cargaba en silencio. La había dicho. Y eso, aunque no cambiara todo, había cambiado algo adentro. Después de eso dejó de tocar el tema. La Navidad pasó a ser algo que flotaba en el aire sin nombre, sin mención directa. Yo seguí con mis días, que empezaron a tener una forma más clara. Me levantaba, hacía lo necesario, salía cuando quería, volvía sin dar explicaciones. Ya no sentía esa obligación de justificar cada paso. En la casa, las cosas estaban más ordenadas, pero no por esfuerzo, sino porque yo ya no corría detrás de nadie. Si algo se rompía, quedaba roto hasta que alguien lo arreglara. Si algo faltaba, se notaba. Empecé a escuchar mis propios tiempos, el cansancio real, el hambre real, el silencio que no pedía ser llenado. A veces me sorprendía sentada en la cocina, sin hacer nada, solo mirando cómo cambiaba la luz en la pared. Antes eso me parecía perder el tiempo. Ahora era una forma de estar. Una tarde me pidió que habláramos otra vez. Nos sentamos en la mesa como tantas veces, pero algo era distinto. No había reproches, solo incomodidad. Dijo que sentía que yo ya no estaba, que me había ido por dentro. Lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que no me había ido, que había vuelto a mí. No fue una frase preparada, salió así. Se quedó callado. No preguntó nada más. Yo no agregué nada. Me levanté y fui a mi cuarto. Cerré la puerta con suavidad. Me senté en la cama y respiré hondo. Sabía que no todo estaba resuelto, pero también sabía que ya no iba a volver a ocupar el lugar de antes. Ese lugar donde se podía tirar una copa y decir una palabra sin que nada pasara. A partir de ese día, empecé a preparar cosas sin avisar, no planes grandes, cosas concretas. Ordené mis papeles personales, separé ropa que iba a necesitar, dejé una pequeña bolsa lista en el fondo del armario. No era una huida ni una amenaza, era previsión. Él notó esos movimientos y una noche preguntó qué estaba haciendo. Le dije que organizándome. No insistió. Se quedó parado en la puerta unos segundos y después se fue. Yo seguí doblando la ropa con cuidado, despacio, como si cada gesto tuviera que quedar bien asentado. Me di cuenta de que ya no tenía miedo a sus silencios. Eran suyos, no míos. Una mañana salí temprano y volví más tarde de lo habitual. Había ido a ver a alguien, a hablar de opciones, de tiempos. Caminé de regreso sintiendo el peso del cuerpo, pero no el de antes. Cuando entré a la casa, él estaba en la cocina.
Me miró y dijo que no sabía cuánto tiempo más iba a aguantar así. Yo lo escuché. Le dije que yo había aguantado mucho tiempo sin saberlo. No levanté la voz. No enumeré nada. No hacía falta. Bajó la mirada. Yo pasé a su lado y fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama y entendí que ese cruce de palabras había marcado algo definitivo, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Después de esa mañana casi no hablamos. La casa se volvió un lugar de pasos medidos, de puertas que se cerraban con cuidado. Yo seguí con mis días, cumpliendo horarios, saliendo, volviendo. La bolsa en el armario seguía ahí, intacta, pero ya no la revisaba todo el tiempo. Sabía que estaba. Eso alcanzaba. Empecé a dormir mejor, a despertar sin esa presión en el pecho que había sido tan constante que ya no la notaba. A veces, al levantarme, me sorprendía la calma. No era alegría. Era algo más estable, un piso firme. Una tarde me senté en la cocina con una taza de café y pensé en la Navidad otra vez, no como una herida, sino como un punto de quiebre. La palabra dicha, la copa cayendo, el vino sobre la ropa. Todo había sido visible, imposible de negar. Me di cuenta de que si eso no hubiera pasado, quizá yo habría seguido igual, acomodando silencios, justificando gestos. No sentí gratitud por lo ocurrido, pero sí claridad. Terminé el café, lavé la taza y la dejé secando. Miré alrededor. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no estaba atrapada en ella de la misma manera. Esa noche él volvió a sentarse frente a mí sin decir nada durante un rato largo. Yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, sin apurarme. Al final habló. Dijo que no entendía en qué momento todo se había ido de las manos. Lo dijo con cansancio, no con enojo. Yo lo miré y pensé que para mí no se había ido de las manos, se había acomodado. No se lo dije así. Le dije que hacía tiempo que yo venía sintiendo que no tenía lugar, que esa Navidad no había sido el inicio, solo la confirmación. Escuchó en silencio. No discutió. Asintió una vez, despacio. No pidió perdón. Tampoco yo lo esperaba. Cuando me fui a acostar, dejé la puerta del cuarto cerrada. Me acosté temprano y apagué la luz sin pensar demasiado. El cuerpo estaba cansado, pero no tenso. Pensé en los días que venían, sin imaginarlos del todo. Ya no necesitaba ver todo claro. Me dormí con esa sensación nueva de no estar sosteniendo algo que se caía todo el tiempo. Afuera pasó un auto y después nada. La casa quedó en silencio, y por primera vez ese silencio no pesó. A la mañana siguiente me levanté antes que sonara el despertador. No fue por costumbre ni por obligación. Abrí los ojos y sentí el cuerpo despierto, presente. Fui a la cocina y preparé café solo para mí. Me senté en la mesa sin apuro, con la taza caliente entre las manos, y miré la luz entrar de a poco por la ventana. Pensé en todo lo que había cambiado sin ruido, sin escenas grandes. No hubo una salida dramática ni una discusión final. Hubo una serie de decisiones pequeñas, sostenidas, que me habían devuelto un lugar que yo misma había dejado de ocupar. Escuché pasos en la casa, puertas que se abrían y se cerraban. Él pasó por la cocina, me miró un segundo y siguió. No dijo nada, yo tampoco. Y por primera vez ese cruce no me dejó nada atravesado en el pecho. Más tarde ordené el cuarto con calma. Saqué la bolsa del armario y revisé lo que había adentro. No agregué nada ni quité nada. La volví a guardar. No era una promesa ni una amenaza. Era una posibilidad abierta. Me senté en la cama y respiré hondo, sintiendo el peso real del cuerpo apoyado, el silencio alrededor, el tiempo disponible. Afuera se escuchaban ruidos comunes, un vecino hablando, un motor arrancando. La vida seguía. Yo también. No sabía exactamente cómo iban a ser los próximos días, pero sabía algo con claridad. Ya no iba a permitir que me hablaran como si yo estorbara, ni que me empujaran una copa sin que pasara nada. Esa certeza no necesitaba palabras nuevas. Estaba ahí, firme, acompañándome. Ese día pasó sin nada extraordinario. Hice lo que tenía que hacer. Salí un rato, volví. Preparé algo simple para comer. La casa respondió como siempre, con sus ruidos conocidos, sus tiempos lentos. Él se movía por los espacios con cautela, como si ya supiera que algo había cambiado,
y no supiera cómo nombrarlo. Yo lo veía de reojo y no sentía necesidad de aclarar nada. Ya no estaba explicándome. Por la tarde me senté otra vez en la cocina, con la ventana entreabierta, dejando que entrara el aire. Pensé en todo lo que había soportado sin saber que lo estaba haciendo. No con rabia, no con reproche, con una especie de reconocimiento tardío. Me quedé ahí un rato largo, escuchando la casa, escuchándome, entendiendo que ese silencio nuevo no era vacío, era espacio. A la noche me acosté temprano. Apagué la luz y me acomodé despacio, como quien no quiere perder esa sensación de estar en su propio lugar. No repasé escenas, no busqué respuestas. La Navidad ya no volvía como una herida abierta, sino como un recuerdo firme, delimitado. La copa cayendo, el vino sobre la ropa, la palabra dicha. Todo había sido real, concreto, imposible de disimular. Y también había sido el límite. Cerré los ojos sabiendo que no había nada más que decir, ni a nadie que convencer. La vida iba a seguir, con sus días buenos y otros no tanto. Pero yo ya no iba a vivir achicándome para que otros ocuparan más espacio. Ese acuerdo silencioso conmigo misma fue lo último que pensé antes de dormirme. Al final de todo esto, creo que lo que más me duele no es una sola escena, ni una sola palabra. Es haber tardado tanto en darme cuenta de cuánto había aguantado en silencio. Hoy puedo decir que sobrevivir a eso también fue una forma de fuerza, aunque en su momento no lo pareciera. Nada dentro de mí quedó igual después de esa noche y todavía estoy entendiendo qué cosas se rompieron y cuáles, recién ahora, empezaron a sostenerse de verdad. Si esta historia te removió algo por dentro, me gustaría saberlo. Si alguna vez te sentiste un estorbo en tu propia casa, o si cargaste algo así en silencio, podés dejarlo en los comentarios, aunque sea una palabra. Y si sentís que este espacio te habla, quédate conmigo, suscríbete. Yo cuento estas historias porque existen. Y si querés apoyar este trabajo, podés hacerlo siendo miembro. Hay otro video esperándote. Gracias por escuchar. Cuida lo que sentís.